Buenos días. Vamos a hablar en los próximos minutos de la infección por COVID-19 en el contexto de la infección por VIH. Hace unos días el doctor Pep Coll ya trató este tema, pero él se centró en, iba dirigida su charla a los pacientes infectados por VIH para intentar contestar a todas las preguntas que tienen respecto a la infección por COVID. Hoy trataré de hacer un resumen de la información que hay sobre estas dos infecciones, pero más dirigida al personal sanitario. Pues empezamos. Hablaremos de las publicaciones que hay al respecto, el resumen de los 2, 3, 4 casos que hay publicados y las pocas series que hay publicadas, series muy cortas que hay publicadas al respecto. Después, sobre las recomendaciones que han ido saliendo en estos 2 meses y, por último, algo de investigación que se está empezando, ¿no? La recogida de datos al respecto. ¿Qué hay sobre las publicaciones? Bien, tenemos varios casos. 3 hasta lo que yo he podido encontrar publicado en la literatura. Este primer caso es el caso de un señor de 61 años, ya algo mayor, fumador importante y que no estaba diagnosticado en el momento del ingreso de una infección por VIH. Por tanto, en el artículo no nos comentan los CD4 que tenía, pero podría tratarse de un señor que, aparte de ser fumador y diabético, era un late presenter, ¿no? Un paciente que no se conocía VIH y que posiblemente tuviera unos CD4 muy bajos. Recibió en ese momento el tratamiento que se daba para el COVID, Kaletra, la gamma globulina, corticoides, etcétera. Y, bueno, presentó una evolución muy favorable con desaparición de las lesiones a nivel pulmonar evaluadas por escáner, ¿no? Por tanto, los autores acaban concluyendo de que este individuo presentaba una evolución muy favorable, algo diferente a la evolución más tórpida o más severa que habían visto en la población general. Este segundo caso tiene como diferencia que es un paciente más joven, 24 años, también en China, un paciente chino, y que estaba ya diagnosticado de la infección por VIH. Desde hacía 2 años estaba en tratamiento con una pauta incluyendo no nucleósidos y tenofovir. Tampoco conocemos los CD4. Se trataba de una infección, al igual que el caso anterior, una neumonía por COVID no severa, y, de nuevo, la evolución a nivel radiológica fue muy favorable, con lo cual los autores también hablan de que posiblemente el tratamiento antirretroviral, con tenofovir en concreto, comentan ellos, podría ser un factor protector para una mejor evolución en estos pacientes infectados por VIH. El tercer caso es un paciente de 38 años, también infectado por VIH y coinfectado por la hepatitis C. Conocemos los CD4 en este caso, 216 células, y presentó también un cuadro de una neumonía leve que precisó solo 5 días de ingreso. Destaca que la PCR, el frotis nasofaringio, fue persistentemente negativa, en cambio sí que aparecieron en plasma anticuerpos. Bien, tenemos estos 3 casos de 3 edades distintas. No conocemos los CD4 en 2 de ellos, pero en uno de ellos eran bajos y posiblemente en el caso del late presenter también lo fueran. Y 2 llevaban tratamiento y 1 no. Por tanto, casos dispares. Las series, ¿qué sabemos de las series? En este caso es una serie de China también, en la cual se recogió de 2 distritos de Wuhan, en China, la zona donde empezó toda la pandemia. Ellos evaluaron a todos los pacientes VIH de estos 2 distritos y para ver cuántos pacientes habían tenido infección por COVID. Pues bien, fueron 8 pacientes los que se diagnosticaron de COVID por PCR o por TAC, lo cual significa un 0,7%. ¿Qué características tenían estos 8 pacientes respecto a los otros VIH? Pues una edad algo más avanzada, 57 años respecto a 36, pero en cambio los CD4 no hubo grandes diferencias, tampoco en la carga viral hubo diferencias, aunque hubo un porcentaje más elevado de pacientes no
indetectables, o sea, pacientes detectables en el grupo que no tuvieron COVID, pero es también porque es una muestra mucho mayor. En cambio, en este grupo, los 8 pacientes pues estaban indetectables. Y no hubo diferencias en cuanto al tratamiento antirretroviral, pero sí que es verdad que hubo un porcentaje, un 10% de los pacientes del grupo no COVID que estaban recibiendo tratamiento con Kaletra. Por eso los autores concluyen de que quizá el tratamiento con Kaletra podría ser un factor protector, podría ayudar a prevenir la infección. Y hablan de casos leves y que clínicamente poco sintomáticos, con lo cual pues, se cree que a lo mejor la infección por VIH o el tratamiento podría estar protegiendo en este sentido. Otra corte es la corte de nuestros compañeros del Hospital Clínic de Barcelona. En este caso, no evalúan a todos los pacientes VIH cuántos tienen COVID, sino que lo hacen al revés. De todos los pacientes COVID que son atendidos en su centro, de todos esos, 543, evalúan cuántos de ellos son VIH. 5 de ellos. Esto significa un 0,92%. ¿Qué características tienen estos 5 pacientes? Pues bien, algunos no tienen comorbilidades, en un caso hay pues, un paciente es asmático, de 30 a 50 años de edad, CD4 muy altos en general, excepto en un caso. Este caso que tuvo unos CD4 muy bajos, de 13, era un paciente sin ser conocido VIH, un late presenter, con 45.000 copias de carga viral que no llevaba tratamiento en ese momento. Clínicamente y radiológicamente no hay grandes diferencias a lo que hemos visto en la población general, por lo que describen aquí. La evolución en 2 de ellos no fue severa, ingresaron en la UCI, aunque, bueno, pues en este caso de la UCI, igual que en el resto, se curaron, excepto en este caso, que en el momento de la publicación el paciente aún permanecía en el hospital. Por tanto, nuestros compañeros del Clínic concluyen que casi un 1% de los pacientes con COVID que ingresaron en su centro tenían infección por VIH, de diferentes edades, pero todos más jóvenes de 50, con una clínica y una radiología muy similar a la población general. No murió ninguno, pero saber que el Remdesivir, un fármaco que parece activo contra el COVID, podría ser útil también en estos pacientes, dado que no hay interacciones farmacocinéticas con los antirretrovirales. Muy bien. Por último, nuestros compañeros del Ramón y Cajal me cedieron los resultados de una serie que han recogido en su centro, aún no están publicados, lo puedo compartir con vosotros. En este caso, se trata de ver comparar los pacientes VIH que se vieron durante los 6 meses anteriores a la pandemia por COVID, comparado con aquellos pacientes, 37 en concreto, que eran VIH y tuvieron COVID. Por tanto, estamos comparando los 37 pacientes COVID-VIH con los 1.302 pacientes VIH que se habían visitado antes de la pandemia. ¿Qué hay de diferencias? Edades similares, una tendencia a tener un índice de masa corporal algo más elevado en los pacientes que tuvieron COVID. Los CD4 similares, no hubo diferencias ni en el NADIR ni en el recuento actual. Los inhibidores de la proteasa, el uso de inhibidores de la proteasa por igual en los dos grupos. Algo más de pacientes usaban tenofovir en la rama que tuvieron COVID. Y lo que sí que destaca es que los pacientes con COVID tenían más comorbilidades. En concreto, estadísticamente significativo, la hipertensión y la diabetes y una tendencia a la hepatopatía. Por tanto, en este caso también concluyen los autores que la incidencia fue del 1,3, que muchos de estos pacientes tenían comorbilidades, que el tenofovir podría ser más frecuente en los pacientes que tuvieron COVID, pero en cambio no los inhibidores de la proteasa, se usó por igual en los dos grupos, y al igual que los otros autores concluyen que clínicamente, analíticamente y radiológicamente los pacientes COVID, VIH con COVID tienen una presentación y un comportamiento similar. Y que de los CD4 y el tratamiento previo tampoco tenía ningún impacto.
Bien, en este sentido, parece que hay alguna publicación como esta en decir que el hecho de tener una inmunosupresión, hablamos de una infección por VIH, hablamos de trasplantes, en estos casos podrían tener un efecto protector debido a que la inmunosupresión podría estar frenando esta activación inmunológica que hay como respuesta a la infección por COVID y que es la que nos da todos los problemas secundarios al COVID, ¿no? Bien, en resumen, respecto a las publicaciones, ¿qué podemos decir? Pues a pesar de que hay muy pocos casos, sugieren que pueden afectarse todas las edades, desde pacientes más jóvenes a pacientes más mayores, que no parece haber relación con el tratamiento. Algunos llevaban tratamiento y estaban bien suprimidos, en cambio otros no llevaban tratamiento y había fármacos desde inhibidores de la proteasa a inhibidores de la integrasa, que no hay relación con el recuento de CD4, al menos por los casos presentados, que sí parece haber una asociación con las comorbilidades, igual que, que en la población general, y que el cuadro clínico radiológico también es similar a la población general. Y en general, todos ellos tuvieron, o todos, no en general, todos tuvieron una evolución muy favorable. ¿Qué hay sobre las recomendaciones? ¿Qué se ha publicado? Pues bueno, tenemos recomendaciones a nivel local, algunas de ellas más dirigidas a la comunidad. Aquí os he puesto los links aquí abajo, porque algunas, como la del GTT, son muy interesantes si queréis entregar a vuestros pacientes. Son muy gráficas y muy claras. Recomendaciones como, por ejemplo, las que hemos hecho el grupo del Institut Català de la Salud, de l'ICS, el grupo PADEICS, respecto al VIH y el COVID. Más europeas en cuanto referente al COVID y VIH de l'EACS, otras americanas, diversas americanas, o internacionales como la de la OMS, son más preguntas y respuestas más que unas recomendaciones en sí. Todas ellas son muy similares o comparten recomendaciones por igual, como es de esperar. Yo os las pongo, he hecho un resumen de varias de ellas, no las voy a contar una a una porque ya digo, son muy similares y no repetiríamos, pero las he cogido por si alguien tiene alguna preferencia. En este caso, por ejemplo, de la CDC, hablan de paciente y comparten todas ellas en que el paciente VIH hay pocos datos como para decir si la infección por VIH, el tratamiento antirretroviral es un factor protector o son pacientes que tienen más riesgo. No tenemos datos para poder contestar a esto y, por tanto, todos asumimos que al ser un paciente inmunodeprimido, sobre todo aquellos que tienen CD4 bajos, que no están en tratamiento o, al igual que la población general, tienen una edad más avanzada o más comorbilidades, son pacientes de riesgo. En eso coinciden todas las guías, todas las recomendaciones, a pesar de no tener datos ni a favor ni en contra de esto. Bien, en este caso, ya digo, son las de la CDC, lo paso así por encima. Estas son las publicadas el 18 de marzo por la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. También comentan exactamente lo mismo, no tenemos suficientes datos, pero sobre todo aquellos de más edad y con comorbilidades deben ser considerados de riesgo. Y como tenemos una población ya de más de 50 años entre los VIH con muchas comorbilidades, por eso debemos considerar a estos pacientes de riesgo. Aquí tenéis las recomendaciones, el resumen. Muy bien, las de la DHHS también, las paso. Ya cada uno ya mirará aquellas que le puedan interesar más. Las de l'EACS son del 30 de abril, exacto. Y estas aquí me detengo. Estas son las del ICS, ¿no? Del grupo PADEICS de VIH y enfermedades asociadas. ¿Por qué me paro aquí? Pues porque estas son las que ha creado nuestro grupo de trabajo de aquí, de todos los hospitales, de prisiones y de todos los CAPS del ICS y que se han basado en recomendaciones como las que he ido mostrando previamente y en la experiencia de todo el grupo. Recomendaciones generales que debemos dar a nuestros pacientes. Pues las recomendaciones generales son todas aquellas similares a las que se dan a la población general. Las medidas de distanciamiento, de higiene de manos, un estilo de vida saludable, durante el confinamiento sobre todo promover una buena alimentación, un buen descanso, la actividad física, mantener orden en los horarios y en el sueño. También el tema mental, la salud mental, mantenerse ocupado, tener buen contacto social, esto también ayuda, y
evitar la sobreinformación, ¿no? Si tenemos dudas, pues preguntar a nuestros médicos de referencia y evitar eso, la sobreexposición a la información. ¿Qué hay sobre las medidas médicas? Pues bien, todas las guías están de acuerdo en que se ha de mantener la misma pauta. Aunque no incluya un inhibidor de la proteasa, no es recomendable hacer cambios. Se ha de mantener la misma pauta, porque no hay pruebas suficientes, o al contrario, incluso algunas han concluido de que los inhibidores de la proteasa no protegen contra el coronavirus. Por tanto, no hacer cambios de la pauta, mantener la misma pauta, asegurar que el paciente tenga al menos medicación para al menos durante un mes para evitar que interrumpa el tratamiento en este confinamiento. Si es posible, hacer envíos a casa y no tener que hacer viajes al hospital, esto sí es posible. Asegurar una correcta vacunación contra la gripe y contra el neumococo. Intentar hacer las máximas visitas, sobre todo aquellas urgentes, consultas urgentes y demás, hacerlas por vía telefónica, de forma telemática, y hacer solo las visitas que hace falta un reconocimiento en persona, pues acudir al paciente al centro. También facilitar teléfonos y contactos para asegurar un buen estado emocional y pues para otros profesionales, desde, bueno, como he dicho, el psicólogo, pero también consultas con el ginecólogo, con el proctólogo, etcétera, ¿no? Facilitar esta información a los pacientes. En aquel paciente que está bien controlado del VIH, que está bien suprimido y que en cada visita vemos que ya lleva años suprimido, que no hay ninguna complicación, ese paciente no hemos de hacerlo acudir ahora a la consulta y se puede retrasar la visita 6 meses, ¿vale? Con su carga viral en ese momento, 6 meses. Sería interesante o importante avisar al paciente, ¿no? Que no esté él pendiente de que nadie le dice nada, de que se le está alargando su visita, para disminuir esta ansiedad que crea la incertidumbre o la desinformación. En aquel paciente con una enfermedad avanzada, que está mal controlado, carga viral no suprimida, un cambio de tratamiento reciente justo antes de la pandemia, en ese paciente sí que sería recomendable hacer la visita médica con el control de la carga viral. Por tanto, sería recomendable en estos casos mantener la visita presencial. ¿Qué hay en subpoblaciones especiales? Pues bueno, respecto a los ensayos clínicos, sería interesante poder atrasar las visitas, pero eso también debe ser con el consentimiento del promotor. Intentar también las visitas telefónicas y por telemedicina y pues facilitar el traslado del hospital a casa pues con taxis o a transporte privado, ¿no? En el embarazo no hay muchos datos y los datos que hay pues no sugieren que las mujeres VIH embarazadas sean más susceptibles a la enfermedad por coronavirus, ¿vale? Y tampoco hay evidencia de transmisión vertical, aunque puede ser que ya hay algún caso de transmisión o de caso neonatal. Por tanto, ahí son muy pocos los datos que tenemos al respecto, pero puede ser que en los próximos meses vayan surgiendo más datos al respecto. Y sobre centros penitenciarios u otras instituciones, se recomienda pues sectorizar a estos pacientes, tener aquellos que sean COVID negativos separados en salas o en pisos, separados aquellos que sean positivos. Por lo demás, pues seguir con las mismas recomendaciones que en la población general. Bien, aquel paciente que nos llama diciendo que ya tiene una infección por COVID o que nos llama explicando un cuadro sugestivo de COVID o que llega al hospital y se le diagnostica un COVID, ¿qué hemos de hacer, no? Pues bien, si nos llaman, pues recomendar que avisen, o sea, comentar con su médico especialista, esto siempre pues, está bien. Priorizar todas las guías, recomendaciones, perdón, enfatizan el hecho de priorizar el test diagnóstico, es decir, la PCR en frotis o en el esputo para diagnosticar el COVID en estos pacientes, ya que se consideran de riesgo hasta el momento. Y el manejo debe ser igual que para la población no infectada por el VIH. Por ejemplo, en aquellos casos en que pueden permanecer en casa,
pues asegurar la comunicación con su centro, asegurar que tienen medicación antirretroviral, seguir con el mismo tratamiento antirretroviral, no cambiar a un inhibidor de la proteasa, como se ha hecho en algunos casos, como por ejemplo en la serie que hemos presentado del Hospital Clínico, algunos se cambiaron a Kaletra. En este momento no es recomendable ese cambio. Para los que requieren ingreso hospitalario, pues actuar igual que en la población general, y algo importante es el hecho de que cualquier decisión médica, ya sea el iniciar fármacos en estudio o medidas más agresivas, soporte respiratorio y demás, se ha de hacer igual que en la población general. El estatus, el hecho de ser VIH positivo no ha de influir en ninguna de estas decisiones. Esto, varias de las recomendaciones influyen en este punto. Muy bien, saber que para aquellos pacientes que inicien tratamiento, que estén ingresados, evaluar las interacciones con los antirretrovirales, y también para aquellos que requieran ventilación mecánica, pues que hay antirretrovirales de formulación líquida. En cuanto a las recomendaciones, el resumen sería: recomendaciones generales, igual que la población general, y recomendaciones específicas que destacar estos 3 puntos. El tratamiento antirretroviral, no cambiar, seguir con el mismo. El seguimiento, en paciente estable, control en 6 meses. En paciente no estable, digamos, mala evolución, carga viral detectable, cambio de tratamiento reciente, analítica y visita presencial. Y cualquier urgencia, preguntas, dudas que hagan los pacientes, intentar usar la telemedicina y evitar las visitas presenciales. Para aquel paciente que ya tiene el VIH, igual manejo que la población general, y el VIH no debe influir en la toma de decisiones médicas. ¿Qué hay sobre nuevos datos? La investigación que se está haciendo en este sentido. Bien, el grupo en España, hay un grupo que están recogiendo los datos de los pacientes VIH que tienen COVID, es el proyecto COVID-19, el proyecto, ya digo, COVID-19, perdón. Este es un estudio en el cual se están reclutando aquellos pacientes que tengan diagnóstico clínico de COVID-19 con o sin confirmación por PCR, y se compararán con pacientes VIH positivos sin COVID. ¿Qué quiere evaluarse? Pues evaluarse la proporción de ingresos hospitalarios que tengan la coinfección por COVID y por VIH, y después comparar entre los COVID positivos y los que no son positivos, comparar las características del cuadro clínico, las características epidemiológicas, radiológicas, la tolerancia y la respuesta al tratamiento, identificar los factores pronósticos para detectar aquellos factores de peor pronóstico, y esta es la hoja de recogida de datos. ¿De acuerdo? A nivel europeo también ha habido una llamada para quien quiera participar. En este caso, cuando hice la presentación, se podía uno registrar en esta página, y es de la NIT del doctor Pozniak. Y también hay otra a nivel europeo, y seguramente habrá otras. Conozco otras en Estados Unidos, están recogiendo, en Australia también hay un grupo que está recogiendo, es decir, que seguramente a nivel regional, a nivel estatal, a nivel internacional, hay muchas de estas propuestas para recoger los datos de los pacientes que tienen la infección por COVID y por VIH. Es decir, que parece que tenemos pocos datos respecto a la infección por COVID en pacientes VIH positivos, pero los pocos datos que tenemos parecen indicar que estos pacientes ni son más propensos a tener la infección, ni son más propensos a tenerla de forma grave. Y parece que de momento podemos asegurar que los factores de mal pronóstico serían los mismos que la población general, es decir, el hecho de tener una mayor edad o de tener más comorbilidades, no tanto factores relacionados con el VIH como los CD4 o el tipo de tratamiento antirretroviral.
Pues muchas gracias. Esto ha sido todo y espero que os sea útil, aunque es cierto que en las próximas semanas, meses, estos datos irán ampliando seguro y las recomendaciones irán cambiando a medida que tengamos muchos más datos. Muchas gracias.